Pereira, ciudad moderna, inteligente y para la gente. Gobierno de la ciudad. Más infraestructura, más seguridad, más educación, más movilidad, más salud y más bienestar para los pereiranos. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje. Buenas tardes, nos encontramos desde el Teatro Santiago Londoño. Estamos aquí para el conversatorio En Cuerpo de Mujer, miradas al actual contexto colombiano. Mi nombre es Ángela María Molina, soy asesora de la Secretaría de Cultura de Pereira y doctora en investigación en ciencias sociales. Para mí es un gusto estar hoy aquí acompañada de mujeres, representantes de organizaciones y entidades que trabajan por la igualdad y la equidad en la ciudad de Pereira. Entre ellas me gustaría empezar a presentarlas. Con nosotras está Ángela María Aguirre, gestora social de la ciudad. Ella es contadora pública, especialista en gerencia de administración tributaria, estudiante de maestría en tributación internacional, comercio y aduanas. Es nuestra actual gestora social y se ha caracterizado por su compromiso con las causas sociales y con la igualdad en la ciudad. No ha tenido barreras mentales para lograr lo que se propone, siempre ha trabajado enfocada en la búsqueda de soluciones, nuevos retos y pues ha venido acompañando estos procesos con diferentes organizaciones de mujeres y hoy estamos aquí para iniciar precisamente un proceso de conversación entre las organizaciones y el gobierno municipal. También nos acompaña Luz Estela Gil, ella es secretaria de Cultura de Pereira, es magíster en diseño cultural, comunicación y producción en el campo de las artes, tiene una amplia trayectoria en diseño de políticas públicas y en gestión e interventoría de proyectos y empresas del sector cultural. También desde su gestión como secretaria se ha caracterizado por trabajar en torno a la igualdad y la equidad en todos los niveles. Entonces, digamos que ellas están aquí en representación del gobierno de la ciudad para conversar con Blanca Nubia Garzón, que es mujer rural del municipio de Santuario, emprendedora y activista social que pertenece al colectivo de mujeres Asociación Nueva Semilla, que es un colectivo de mujeres campesinas y caficultoras. Está Ana Bernal, es ingeniera biológica y activista feminista, integrante de la Red Rojo y Violeta. Ellas ahora nos van a ir contando un poco más sobre lo que hacen. También nos acompaña Erika Tobón. Ella es psicóloga, estudiante tesista de la maestría en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira y miembro de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Además, también nos acompaña Natalia Escobar, que es psicóloga, la actual psicóloga de la Secretaría de Cultura. Ella ha trabajado en atención de comunidades, jóvenes y con líderes sociales también en trámites de convivencia y mediación de conflictos particularmente. Como verán, tenemos un panel de lujo para este conversatorio. También nos acompaña Tatiana Restrepo, que es la intérprete de señas de la Secretaría de Cultura. Ella nos va a ayudar a que de verdad este conversatorio pueda llegar a un contexto más amplio en igualdad de condiciones. Bueno, vamos a empezar. Les agradecería por favor a las participantes que se presentaran, que nos contaran un poco de lo que hace su organización antes de empezar el conversatorio. Empecemos por Blanca. Buenas tardes, yo soy la representante legal de la asociación La Nueva Semilla. La Nueva Semilla es una asociación de mujeres campesinas y caficultoras de Santuario de Risaralda y somos transformadoras de alimentos, de sueños, de vidas y derechos. Nuestro trabajo es visibilizar el trabajo que hemos hecho las mujeres campesinas y la transformación que ha habido en este momento. ¿Por qué la transformación? Porque antes solamente éramos las mujeres caficultoras que recolectábamos el café y lo secábamos. Ahorita vamos más allá, ahorita somos
como empresarias de nuestro arraigo cultural que es cafetero. Entonces hacemos la transformación de todo lo que tiene que ver con el café, transformamos el café en honeys, blends naturales y en suaves lavados y también con este transformamos pues todos los productos, hacemos jabones, exfoliantes, yogures, tortas, lo que usted se imagine con café. Y luego fuimos un poquitico avanzando y ahorita transformamos todos los productos que produce cada una de las fincas de mis compañeras para poder lograr con eso tener una autonomía económica que nos ha sido muy esquiva y que nos hace muy vulnerables en muchos sentidos. Entonces es como trabajar en ese sentido y trabajar también en la importancia de los derechos que tenemos y en el trabajar en el desaprender del machismo que tienen nuestros hijos y nuestros esposos en el contexto en que vivimos en este momento. Gracias, Blanca. Ana, cuéntanos. Buenas tardes para todos, mi nombre es Ana María Bernal, yo hago parte de la red Rojo y Violeta, es una red a nivel nacional, yo hago parte de la red No Pereira, somos un grupo de mujeres con unas convicciones antipatriarcales pero también anticapitalistas, donde pensamos que para que haya una transformación social real de nuestro territorio, pues tiene que tener un enfoque de género amplio y diverso. Entonces, muchas gracias. Erika. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Yo hago parte de la Ruta Pacífica Regional Eje Cafetero. La Ruta Pacífica es un movimiento a nivel nacional que lleva 25 años con un accionar político en todo el país, con unos principios pacifistas, feministas, antimilitaristas, pensando sobre todo la salida negociada del conflicto armado y la construcción de paz en los territorios. La ruta puso sobre la mesa hace 25 años la discusión frente a las afectaciones del conflicto armado en el cuerpo y en la vida de las mujeres. Ha sido nuestra consigna decir que las mujeres no parimos hijos e hijas para la guerra, entonces pensando mucho como las mujeres en el marco del conflicto armado. Como estamos en 9 regiones donde el conflicto armado ha afectado de manera significativa a territorios como el Cauca, como el Putumayo, y acá en el eje cafetero pensando más en las violencias en el ámbito privado, ¿cierto? Como la violencia de pareja, los feminicidios afectan a las mujeres día a día, entonces nuestro trabajo también está enfocado acá en el eje cafetero, en pensarnos esas violencias en lo privado y en visibilizar también el conflicto armado en regiones como Quinchía, como Guática, como Pijao, regiones pues que no es muy visible el conflicto armado, entonces también nos pensamos la construcción de paz en esa vía, visibilizar el conflicto armado, pero también pensarnos la equidad de género y la erradicación de todo tipo de violencias contra las mujeres. Natalia. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Escobar, como psicóloga de la Secretaría de Cultura. Estoy acompañando el proceso, también he trabajado con jóvenes, con familias, en comunidades y también hago parte pues como de la gestión social a nivel de comunidad para disminuir la violencia y trabajar muchísimo por la salud mental en general. Muchas gracias. Bueno, ahora me gustaría darle la palabra a nuestra gestora social y luego a nuestra secretaria de Cultura para que nos cuenten también cómo se están proyectando ellas desde sus cargos para trabajar por la equidad. Bueno, buenas tardes a todas, muchas gracias por la invitación. Pues mi nombre es Ángela Aguirre, gestora social de Pereira, y he decidido, primero por lo que siento en mi corazón hacia mi género, y segundo porque me identifico completamente con cada una de las ideas que van encaminadas en el mejoramiento y en la lucha en contra de todos los estigmas que van contra la mujer. Hace un tiempo decidí que una de mis principales prioridades en mi trabajo y en el lugar y la posición que ocupamos actualmente es lograr grandes cambios en la sociedad en torno a la mujer. Y en torno a esto, pues lo primero es que obviamente nos enfocamos en trabajar y darle cumplimiento y en lograr que esa política pública que tenemos de equidad de género se traduzca en acciones reales, porque el reto más grande es ese. Muchos celebramos que exista una política pública de género, pero entendemos los retos que ella implica y los compromisos, y en ese sentido trabajamos todos los días por hacer todo lo posible en mejorar las condiciones de la mujer. Soy fiel creyente desde mi parte personal como mujer y también desde el cargo como gestora social, que la verdadera transformación de la mujer está enfocada en cambiar
aspectos muy importantes, y es desde el empoderamiento a través de la educación, porque es esencial, porque nuestras niñas y nuestras mujeres jóvenes necesitan tener acceso a la educación, y segundo, en el empoderamiento de la mujer a través del emprendimiento, que le provee a ella independencia económica. Una mujer es mucho menos vulnerable cuando tiene herramientas para defenderse y darle capacidad de generar independencia. Gracias. Gracias, secretaria. En esa misma línea, desde la Secretaría de Cultura hemos recibido la política de equidad de género como un hecho que nos llena de compromiso y que además interviene en toda la oferta cultural y en todos los programas de la Secretaría de Cultura. Desde el inicio de nuestra gestión empezamos a trabajar con este equipo y todos los programas, efectivamente desde convocatorias, por ejemplo, se crearon líneas especiales para la población que trabaja por la mujer. Para las organizaciones tenemos una línea de poblaciones en la convocatoria que incluye este trabajo, pero también desde las escuelas, donde hacemos una labor muy importante, son 6.500 estudiantes que tenemos vinculados, de los cuales 3.995 son mujeres, o sea que estamos llegando con formación cultural y artística a una población muy amplia, femenina, pero al mismo tiempo el compromiso de que nuestros trabajadores, nuestros maestros, en la contratación haya equidad de género. Nuestra contratación de maestros oscila entre el 48 y 50% de mujeres. En los cargos directivos de la Secretaría tenemos 6 cargos directivos, de los cuales 4 somos mujeres, así que ya hay un sello de esta administración muy claro de respeto por estos compromisos en la política de equidad de género, al tiempo que también nos hemos comprometido desde el año pasado a trabajar por la lucha por erradicar la violencia contra la mujer. Sabemos que este es un trabajo de muchos años, de muchos esfuerzos, de muchas instituciones, y pues tenemos algunas propuestas que están ya encaminándose a construir con fortaleza un trabajo estratégico que nos implique cambiar hábitos, cambiar comportamientos, cambiar paradigmas en ese sentido. Bueno, muchas gracias a todas. Me gustaría como contextualizar un poco el por qué estamos hoy aquí conversando. Tiene que ver con, bueno, todo lo que tiene que ver con nosotras finalmente son temas urgentes porque vienen aplazándose durante siglos. Actualmente estamos en un contexto muy complejo, tal vez el más complejo al que nos hayamos enfrentado en los últimos 100 años, por lo menos estas generaciones, y es que venimos de una situación de pandemia y ahora nos estamos enfrentando además a una situación de orden público muy complicada y de muchos matices. Con la pandemia sabemos que vinieron muchas situaciones que pusieron en jaque la seguridad de las mujeres. El confinamiento hizo que muchas estuvieran encerradas con sus agresores durante tiempo indefinido y de manera absolutamente indefensa. También el día de hoy, con lo que hemos visto con las movilizaciones sociales y los conflictos que se han generado a través de ellas, también vemos que muchas mujeres, mamás y no necesariamente mamás, salen al frente a decir: no tenemos hijos para la guerra, nosotras queremos la paz, nosotras estamos buscando la igualdad, la equidad, pero necesitamos garantías, necesitamos protección, necesitamos que nuestros hijos tengan otras oportunidades. Hay muchas otras situaciones de las que quisiéramos hablar, pero me gustaría empezar como con este contexto general y quisiera saber ustedes desde su hacer qué se han encontrado. Sobre esta pregunta va dirigida sobre todo para las organizaciones, porque sabemos que las organizaciones feministas y de mujeres y equidad de género en la ciudad pues han sido muy activas en esta temporada y han estado muy alertas, muy pendientes de las estadísticas. El mismo municipio también ha tenido que desarrollar estrategias todo el tiempo para trabajar el tema o los temas que atañen a la seguridad de las mujeres. Entonces, por favor, cuéntenos cómo qué se ha trabajado o qué se ha pensado, cuál es la posición de las mujeres frente a este actual
contexto desde sus procesos organizativos. Y antes de seguir, me parece importante contar que todas estas organizaciones con las que nos encontramos hoy hacen parte del Encuentro de Mujeres de Risaralda, que es un espacio mucho más amplio, colectivo y de pensamiento, discusión y acción en torno a los derechos de las mujeres. Entonces, ¿quién quiere empezar? Pues bueno, comienzo por decir que desde la ruta y creo que desde todas las organizaciones feministas, la pandemia nos mostró de cara todas las vulneraciones que las mujeres pueden vivir al interior de su hogar. A veces cuando uno hace pedagogía de violencias de género, se piensa que la violencia de pronto pasa por allá, en el barrio, lejos, que eso no pasa por acá, que eso es una cosa muy alejada, pero la pandemia nos mostró, porque además como ruta hago parte del Comité Interinstitucional de Violencias contra las Mujeres, entonces allí también se exponen casos, y se exponen casos en comunas de la ciudad donde uno no se esperaría. Yo sí me lo esperaría, ¿cierto? Pero la sociedad en general cree que en esos barrios no pasa. Y la pandemia nos mostró eso. Nos mostró por un lado lo que decías, Ángela, las violencias contra las mujeres aumentaron porque las mujeres tuvieron que quedarse con el agresor en sus casas encerradas. Muchos feministas durante mucho tiempo decíamos que sí a la ley seca porque el consumo de alcohol de parte de los hombres también aumentó y eso aumenta las violencias contra las mujeres de manera significativa. La pandemia también nos mostró la precarización laboral de las mujeres. Muchas mujeres trabajan en las calles, muchas mujeres trabajaban o trabajan en la informalidad. También por la dificultad de ingresar al mundo laboral por no poder acceder a condiciones de educación, como lo decía la gestora social, por no tener acceso a formarse mejor. Eso también trajo consigo y notó que muchas mujeres cabeza de hogar se quedaron sin con qué sostener sus familias, y eso también nos muestra que la pobreza también es femenina, ¿cierto? No solamente afecta al hombre proveedor, sino también a la mujer cabeza de familia, que hay mucha, ¿sí?, que también trata de sacar adelante sus hijos y sus hijas. Entonces yo creo que la pandemia, pues hablándolo y redondeando un poco, mostró más las vulnerabilidades de las mujeres y también las vulnerabilidades en la salud también, o sea, como también el acceso a la salud no es tan sencillo. No es tan sencillo decir, ay, tengo síntomas de COVID, entonces de una me atendieron, eso realmente no es tan fácil. Hay muchos casos que nos buscaron que no es así. Y también el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo también, en términos de pandemia, de estar encerradas del confinamiento, entonces se precarizó muchísimo más de lo que está. Y lo digo porque recibía llamadas en mi celular todo el tiempo, que quién ayuda, que quién. Finalmente fuimos las organizaciones feministas las que hicimos el trabajo psicosocial en medio de la pandemia. Yo recibí en la pandemia, todavía estamos en pandemia, pero en el confinamiento estricto yo creo que todos los días recibía llamadas de mujeres desconocidas que me decían que estaban viviendo una situación de violencia, que cómo accedían al IVE, un montón de situaciones muy complejas. Y ahorita en la situación de orden público yo creo que también hay que notar que, si bien es cierto, hay una militarización de la vida civil que ha sido una apuesta de la ruta, la desmilitarización de la vida civil, precisamente por lo que eso implica para las mujeres. Toda la población en general está expuesta de pronto al exceso policial o al exceso en cómo se controlan este tipo de manifestaciones. Que más allá de estar de acuerdo, que no es la discusión, sino como también eso pone de cara la vulnerabilidad de las mujeres, el cuerpo de las mujeres también como lo pone de cara ante un Estado patriarcal y machista, ¿sí? Puede ser que acá en Pereira, no sé si mi colectivo no lo conoce, si las otras chicas lo conozcan, no he escuchado, no he visto, pues, porque sería irresponsable decirlo, un abuso policial con enfoque de género que tenga que ver con acoso sexual, con abuso sexual. Puede ser que en Pereira no, o que si pasó no se dice, que puede ser lo más probable, porque para las mujeres no es fácil hablar del abuso sexual.
No es como decir, ay, pero si la tocaron, ¿por qué no va y dice? Eso no funciona así realmente. ¿Por qué? Porque se estaba exponiendo, porque estaba en la calle, no eran horas, cómo iba vestida, que tenía esos chores, estaba en la protesta, es decir, todo lo que eso implica para las mujeres es muy complejo. Pero también hemos visto cómo en otros lugares de Colombia sí el exceso policial ha atentado contra la vida y el cuerpo de las mujeres por ser mujer, ¿sí? Con abusos sexuales, con tocamientos, con todo lo que uno escucha. Entonces este contexto también ha sido complejo para eso. Si bien es cierto, vuelvo y repito, como organización Eje Cafetero acá no hemos acompañado un proceso como tal, mis compañeras, por ejemplo, del Valle del Cauca sí lo han hecho. Entonces constantemente estamos, ay, me apareció un caso, me apareció esto, me apareció lo otro. Entonces yo creo que las condiciones tanto de la pandemia, que es una condición de salud pública, como las condiciones que tienen que ver con el orden público, también afectan a las mujeres de manera diferenciada y las afectan por el grado de vulnerabilidad que las mujeres tenemos por ser mujeres. Gracias. No sé, Ana, Blanca. Sí, gracias. Bueno, un poquito como con lo que decía Erika, en pandemia pues se vieron como visibilizadas más las vulnerabilidades a las que están expuestas las mujeres, pero también un trabajo que hemos hecho las feministas desde la primera ola feminista ha sido la visibilización precisamente de esos hechos en casa, ¿cierto? Digamos que, por ejemplo, se habló mucho en algún momento también y todavía se habla de que lo personal es político, y eso se hizo y se expuso desde las organizaciones feministas. Algo que nos preocupa mucho es que precisamente en pandemia eso se volvió como a quedar en las casas, ¿cierto? A nivel nacional, por ejemplo, una estadística que se vio como para visibilizar esto es que las llamadas al 155, que es la línea de atención a víctimas de violencia pues, de género, se vio aumentada en un 170%, ¿cierto? Incluso pues en momentos las líneas colapsaban, nosotros recibíamos de diferentes organizaciones denuncias de que no estaban contestando la línea, que no estaba respondiendo, que no pasaba nada. Entonces las mujeres también o no lo exponían finalmente o simplemente dejaban o las otras mujeres que pues no, ¿para qué lo hago? ¿Para qué llamo? Si no contestan, ¿sí? Que también es pues en muchos casos uno ve, pero es que allá nunca contestan. Entonces, toda esa violencia de género que en muchos casos, por ejemplo, como lo decía Erika, es que se le echa la culpa a la mujer, ¿cierto? Es que cómo estaba, dónde estaba, a esa hora, cómo vestía, pero pasó en las casas, pasaba en las casas, ¿cierto? En la pandemia nos mostró que de puerta cerrada estaba, pero también volvió a encerrar todo eso, y entonces ya no era lo personal es político, ya no era público, sino en el ámbito privado, ¿sí? Entonces se invisibiliza mucho eso, aunque se vio la vulnerabilidad de las mujeres. Yo quería también como traer que hoy 25 de mayo es el Día Nacional contra la Violencia Sexual, ¿sí? Esta nace, o este día, pues digamos que se conmemora o se tiene precisamente por la violencia sexual a la que son expuestas las mujeres en el marco del conflicto armado, ¿sí? Pues lo enfocamos en mujeres, aunque violencia sexual pues pueden ser hombres también, pero se ha visto que un 97% de los casos de violencia sexual son las mujeres, y en el marco del conflicto armado pues se habla muchas veces ni siquiera es de la sexualización, ¿cierto?, de un tema sexual, sino de un abuso de poder frente a como botín de guerra, como uso de la mujer como botín de guerra, ¿sí? Entonces ya las mujeres son pues secuestradas, esclavizadas tanto sexual como domésticamente por ser del bando opuesto. Y pues trayéndolo un poco también al marco pues, que tenemos del paro nacional, pues también se ve ese abuso de poder pues frente a los diferentes casos pues en los que la mujer y pues toda la violencia sexual pues es expuesta. Se ve y es abuso de poder tanto de la policía como incluso de los mismos marchantes o de los mismos
pues en algunos momentos pues, específicos, aunque sí se ha visto pues con mucho más y hay muchas más denuncias desde el lado de la policía. Pero también este abuso de poder es importante como identificarlo, porque no solamente está en temas de conflicto, pues sea armado o en este momento el marco del paro nacional, sino que un abuso de poder está siempre en todas las relaciones, ¿sí? Entonces, pues nos gusta como mencionarlo, porque muchas veces se va como invisibilizando un poco, y pues el abuso de poder está en las casas, ¿sí? Por ejemplo, durante la pandemia, entonces si el hombre era el que trabajaba o el proveedor, pues entonces ahí la mujer ya no podía salir, ya no podía buscar, ya no podía, entonces hay un abuso de poder. O también se ve, por ejemplo, en las instituciones educativas de los profesores hacia las estudiantes, o incluso en pues, relaciones, digamos, de alguna manera amistosas, donde hay abusos de poder, y siempre la mujer, pues al vivir en una sociedad patriarcal, pues hemos siempre carecido de este poder, y generalmente es la mujer quien es afectada por el abuso de poder. Blanca, ¿qué tienes para contarnos de la vida de las mujeres rurales en este momento? Bueno, pues en este momento yo creo que es mucho más difícil establecer el impacto que ha generado para nosotras como mujeres rurales la pandemia y lo que estamos viviendo en este momento. Por el mismo arraigo con que nosotras nacemos y nos criamos, ¿cierto? El hecho de que aguantar, ¿cierto? Y nos criamos para tener un esposo y para tener unos hijos y hacer el oficio de la casa y nada más, no tenemos derecho a muchas otras cosas. Entonces, el despertar de ese arraigo y el aprender a tener conciencia de que tenemos derechos y que debemos trabajar para que no nos los vulneren, lleva tiempo. Y al llevar tiempo también hay… ¿Cómo le explico? No tenemos mucho acompañamiento, porque se cree que como no nos quejamos, vivimos bien, ¿cierto? Entonces, no nos acompañan en muchos procesos que tenemos. Y si acá es difícil para una mujer que decide decir que su esposo la está violentando y que pasa esto y que pasa ello, allá es mucho peor, porque allá hay mucho más vulneración de derechos, porque allá nosotras tenemos una dependencia económica demasiado fuerte, o sea, las fincas las manejan los esposos, nosotras solamente hacemos el trabajo y pare de contar. Entonces es mucho más difícil allá, y es mucho más cuando tú vas y le dices a tu mamá o a tu abuela: es que yo ya no quiero más en este matrimonio, ya no aguanto más, ya no soporto más, porque la respuesta que te van a dar es: si ya aguantaste hasta aquí, sigue aguantando, ¿cierto? Entonces, para nosotras es mucho más difícil y mucho más complicado, y no tenemos las ayudas que de pronto hay acá. Entonces, más bien no contamos, nos quedamos con los problemas y lo que vivimos. Entonces, allá no hay, si aquí hay estadísticas, allá no las hay, porque se pueden contar con los dedos de las manos los casos que sí hay ya cuando llegamos a un feminicidio, ya, entonces ahí sí. Y entonces, en ese sentido, falta como educar más a las mujeres, falta prepararlas más. Y no solamente es la preparación académica, que es muy importante, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para mujeres como yo en este momento, ¿cierto? Yo soy mujer campesina con quinto de primaria nada más, pero la vida, las personas, los colectivos me han dado la oportunidad de ver la vida de diferente manera, ¿cierto? Y estoy tratando de que mis mujeres lo miren, no igual que yo, porque cada ser humano es diferente, pero sí miren que hay otras posibilidades, que hay otras cosas que hacer. Pero ¿cuánto le cuesta a la policía, al ente gubernamental, atender un caso de feminicidio? Le cuesta muchísimo dinero, y no le costaría tanto ir allá y cambiar ese chip, porque es que lo podemos cambiar, y yo soy una muestra fehaciente de que se puede hacer, ¿cierto? Pero la verdad es que
a veces no hay el interés, o si hay el interés, como a ver, cada una de ustedes está de paso, ¿cierto? Usted está de pronto en este momento en un contrato y está haciendo una labor y la está haciendo bien, pero tú sales y entra otra persona a volver a tratar de empezar sobre el proceso, ¿cierto? Entonces es complicado así poder hacer una buena labor y poder hacer un buen proceso, ¿cierto? Entonces la pandemia en sí a nosotros nos ha afectado muchísimo también, en el contexto de estar encerradas con nuestros esposos y nuestros hijos, porque puede haber una agresión de hijos también, y también de las mujeres que tenemos emprendimientos, porque las mujeres que tenemos emprendimientos no hemos podido seguir saliendo de feria en feria, que es lo que hacemos, para poder mostrar nuestro trabajo y nuestros emprendimientos y contar nuestras historias detrás de ese emprendimiento. Porque yo creo que lo bonito de los emprendimientos nuestros es la historia con que nace ese emprendimiento y con que se hace, ¿cierto? Entonces, nos ha afectado mucho. Y ahorita lo que tiene que ver con el paro también nos ha afectado mucho. Porque a pesar de que estamos allá, somos madres de hijas y hijos que están acá, tratando de tener un mejor futuro, de luchar, de cambiar la conciencia de lo que se cree que somos los de allá, porque se cree que los de allá somos ignorantes, pero se cree que somos ignorantes porque no tenemos estudio, pero tenemos un amor, una pasión y un respeto por todo lo que hacemos, que yo creo que supera la academia, respetando pues todo lo que ustedes son y lo que ustedes hacen, ¿cierto? Pero dentro de nuestras posibilidades ha sido lo que hemos aprendido y lo que le hemos heredado a los valores que nos han inculcado, ¿cierto? Entonces, nuestros hijos estando aquí, nuestras hijas siendo marchantes, con toda la definición de qué es marchar, con todo el respeto, sí, pero para nosotros también es duro, porque sabemos que están acá exponiendo su vida por unos sueños y unos derechos. Bueno, creo que de estas intervenciones nos queda una cosa muy importante. Lo primero es entender que cada mujer, más allá de cuánto haya estudiado, de qué posibilidades económicas tiene, vive de diferentes maneras también expuesta a la violencia, con mayor o menor intensidad, dependiendo de la intersección con la raza, con la edad que uno tiene, porque no es lo mismo la situación de violencia enfrentarse a ella para una niña, para una anciana, para una mujer adulta. El tema también del contexto donde vive, lo rural, lo urbano, vivir en el centro, vivir en un barrio popular. Todas esas cosas van marcando de manera muy especial la desigualdad. Una cosa con la que remata Blanca, que me parece muy importante y tiene que ver con un principio de la investigación feminista, y es que en la investigación feminista la experiencia de las mujeres, la vida de las mujeres es fuente de conocimiento fundamental. Entonces, más allá de las posibilidades que hemos tenido, porque son posibilidades, la posición que cada quien ocupa tiene que ver mucho con esas posibilidades que ha tenido. Esa experiencia de vida que tienen nuestras mujeres campesinas, nuestras mujeres de barrio, son fundamentales. También es importante hablar de los techos de cristal. Mujeres que hemos tenido la posibilidad de estudiar, pues también nos enfrentamos a eso todo el tiempo. Estoy segura que la gestora social y la secretaria aquí presentes tampoco han tenido fácil su trabajo, porque es enfrentarse a un mundo masculino, donde el poder ha sido concentrado en hombres, donde las decisiones sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas han sido tomadas por hombres. Es muy célebre una caricatura, no sé si algunas las han visto, de un congreso sobre la lactancia materna, donde los que discuten todos son hombres y no hay mujeres. Eso dice mucho de cómo se ha construido nuestra sociedad y los esquemas de poder. También me gustaría que ambas aquí que nos están acompañando en este diálogo nos cuenten cómo ha sido ese trabajar, qué barreras han tenido que romper y cómo también se están tejiendo esos puentes con las organizaciones de mujeres para trabajar en colectivo con ellas, porque tenemos una política pública que no es fruto de que un día a los gobernantes se les ocurrió que era muy bueno tener una política pública, sino que también es un proceso de lucha de las organizaciones de mujeres en nuestra ciudad y en el mundo.
Bueno, perdón que yo aquí cuando las escucho voy tomando nota de las cosas porque son temas muy importantes y me parece muy importante poderlos como hablar o comentar o traer como a colación en la intervención. Yo pienso que en cuanto a la pregunta que tú haces, el reto es supremamente grande y el reto de las mujeres lo enfrentamos desde que somos niñas, desde que incluso los niños tienen ciertos comportamientos que son apremiados y nosotras al comportarnos de cierta forma somos castigadas o regañadas porque nuestras conductas están estigmatizadas. Y el reto de todas las mujeres es constante independientemente del estrato socioeconómico o la posición que ocupen, porque es muy importante reconocer que los estratos más vulnerables tienen un tipo de violencia muy fuerte que está supremamente asociado a las agresiones verbales y físicas, pero hay una violencia que casi que se nos vuelve invisibles, pero es supremamente común en los estratos sociales más altos y es la violencia económica. Y esa dependencia económica que genera que muchas mujeres toleren todo tipo de situaciones, todo tipo de actitudes y todo tipo de agresiones, solo porque no tuvieron en la vida la posibilidad de desarrollar una independencia económica. Incluso tengo para decirles que hay demasiados casos de mujeres con capacidad, con conocimiento, educadas, con profesiones, que simplemente por una posición social o por una dependencia económica permiten una cantidad de situaciones que no deben ser. Quería como hablar un poco de lo que venías contándonos acerca de la pandemia y acerca del fenómeno y las situaciones de protesta social que estamos enfrentando. Y es que desde la Oficina de la Gestora Social, desde el año pasado empezamos a identificar la posición vulnerable de la mujer. Y si bien la veníamos identificando hace mucho, las personas que creemos en este tema y que creemos que existe y que no lo estamos haciendo únicamente desde la parte como gestora social, sino que desde mucho antes hemos considerado estas desigualdades, pues las cifras empiezan a afirmarlo. Cuando a mí el año pasado me informan y me dicen que Pereira es la segunda ciudad capital del país con mayor número de denuncias por violencia física, por agresiones hacia la mujer y enfocadas en equidad de género, y que tristemente es la segunda ciudad con mayor número de denuncias, pero una de las ciudades donde no pasa nada después de denunciar, donde no sucede nada, donde no tenemos una persona condenada por este tipo de situaciones, pues entendemos que hay una necesidad supremamente grande de hacer algo, de tomar acciones, de generar acciones en torno a esto. En ese sentido, nosotros el año pasado empezamos a trabajar en una campaña que se fue convirtiendo casi que en un programa de gobierno, y es la campaña de violencia de género o No se ve, porque queríamos hablar de toda la violencia o la cadena de maltrato que se genera antes de un golpe. Y es que muchas veces para nosotros la situación de alarma o de alerta o la situación que conocemos es una agresión física, pero no entendemos que detrás de esa agresión física vienen años de insultos, de comentarios, de imposiciones y de órdenes que no deberían existir y que no debemos permitir. Esta campaña se diseña en torno a atacar varios frentes. El primero es el de la prevención. Y la prevención es empezar a hablar con todas nuestras niñas y mujeres jóvenes y mujeres adultas y mujeres de todas las edades y los estratos sociales de qué pasa en mi primera relación, en mi primer noviazgo a los 14, 15 años, donde yo empiezo a identificar que estoy siendo víctima de una violencia. No te vistas así, no hables así, no me gusta que hagas esto, y son cosas que desde pequeñas las normalizaron para nosotros y que simplemente era permitirlas y esperar a que pasaran situaciones más graves. Entonces es empezar a hacer esa prevención y a mostrar ese termómetro de violencia de las cosas que pasan antes de un golpe y una agresión física y de incluso la muerte de una mujer. Otro de los factores elementales es que en torno a lo que yo les digo de la denuncia, cuando denunciamos o cuando nos encontramos con las mujeres y conversamos con ellas, dicen yo no denuncio, ¿para qué si no pasa nada? ¿Cierto? ¿Para qué si es ponernos en un sobreriesgo porque ya no estamos siendo expuestas solo a la agresión de la persona o del agresor que está cometiendo este delito, sino que estamos exponiendo tanto nuestra vida que generamos en torno a esto una situación social donde otras personas resultan poder agredirnos, incluso en los entes de control al escucharnos la revictimización de las mujeres es supremamente fuerte.
Y en ese sentido quisimos empezar a mirar qué pasa con la ruta de atención, por qué no funciona, y nos hemos sentado con cada uno de los entes que tienen que intervenir en la ruta de atención. Y resulta que trabajábamos como islas, descoordinados. Entonces, le toca a usted, pero no le toca a usted, pero en ese caso sí. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento, que yo sí quisiera compartirlo, es que nos hemos sentado a evaluar esa ruta de atención y hemos diseñado y estamos trabajando en el diseño de una ruta de atención sencilla de comunicar para las mujeres, porque he sido muy clara en decirles, no es posible que una mujer que viene a denunciar, que ya dio un paso muy importante y muy difícil de denunciar, llegue a un lugar o a un ente y le diga, no es acá, es que la ruta de atención dice que es en tal lado, entonces debes ir allá. No, tenemos que diseñar una ruta de atención tan asertiva que logre comunicarle a las mujeres y que tenga supremamente claro para ellas a dónde debe acudir y cómo lo debe hacer. Y esa ruta de atención es para las mujeres en general, pero en ese mismo sentido estamos diseñando una ruta de atención para las entidades, porque también nos encontramos con la problemática de que en las mismas reuniones, bueno, si pasa esto, ¿quién atiende? Tú, no, le toca a usted, pero, o sea, ni siquiera los mismos funcionarios encargados de atender la ruta de atención tienen el conocimiento suficiente para saber hasta dónde llega su responsabilidad. Y otra de las cosas importantes en el tema de evaluación de la ruta de atención ha sido la solicitud inmensa que hemos hecho nosotros de entender que estamos tratando con personas, que somos seres humanos y que esas personas que llegan a atender, a recepcionar una denuncia, son humanos, así como la persona que está siendo víctima de violencia, que no puede ser que sigamos insensibilizando este tipo de situaciones y la persona que se sienta a escuchar tenga la potestad de juzgar o de opinar sobre la situación que se le está contando o que pueda calificarla como grave, menos grave o no importante. Y en el tema, cuando evaluamos la campaña o el diseño de la campaña, nos encontramos que las mujeres víctimas permiten este tipo de situaciones por la dependencia económica que tienen, pero cuando nos sentamos a mirar esa dependencia económica, nos encontramos con ausencia de educación o de posibilidades para acceder a la educación, nos encontramos con ausencia de lugares para acceder a empleos, entonces la mujer nos dice a nosotros, yo no puedo denunciar porque mi agresor es quien le da la comida a mis hijos. Y en este tipo de situaciones lo que estamos haciendo desde la Oficina de la Mujer y desde la Oficina de la Gestora Social es empezar a buscar espacios tanto para que las mujeres accedan a educación, espacios en el SENA, donde aprendamos a ser productivas, espacios con el ICETEX, hemos tocado muchísimo la puerta para que ellos empiecen a generar un tipo de acciones importantes enfocadas en la equidad de género. Y también hemos tratado de desarrollar espacios que le permitan a la mujer recepcionar ingresos y recursos, hemos hecho ferias, para las mujeres emprendedoras que llevan una cantidad de meses sin poder vender sus productos, como lo decía Blanca, pero una cantidad de mujeres que tienen un montón de ideas que no están constituidas como empresa. Entonces, las puertas de todas las secretarías y sobre todo la Secretaría de Desarrollo y Competitividad están desarrollando líneas en torno a las mujeres emprendedoras, a las mujeres rurales. Lo que necesitamos es que las mujeres y todos los colectivos y las mujeres que tienen acceso de primera mano a las necesidades de nuestras mujeres en general, le abran las puertas a las instituciones, que así como tratamos de generar asertividad en el desarrollo de proyectos o programas que le abran espacios a la mujer, necesitamos que esas mujeres conozcan de esto, porque aquí no se trata de intereses políticos, de partidos políticos, se trata de mujeres trabajando por mujeres, de mujeres que necesitamos entre todas unirnos para de verdad lograr una participación social, una participación política, un liderazgo y sobre todo una lucha de los derechos. Yo quería complementar, y es que en este tema nos encontramos también en el análisis del fenómeno, nos encontramos con que hay dos componentes que son culturales y que desde la Secretaría de Cultura estamos reflexionando y trazando estrategias y acciones concretas para transformar desde lo cultural este fenómeno. Son en dos líneas. Uno es la cultura de la legalidad, y es que no hay confianza en las instituciones, no hay confianza en la ruta de penalización de estos hechos y las denuncias no están llegando al nivel que necesitamos que lleguen.
tenemos, además de todo este trabajo de acompañamiento a las mujeres, que es sumamente importante, psicológico, tenemos que forzar a que las instituciones hagan su trabajo. Y si no hay denuncias, pues no hay penalización. Y en eso también tenemos una tarea muy grande nosotros de generar esa confianza y de generar esa exigencia, es en doble vía. Uno, que las denuncias lleguen, y dos, que las instituciones encargadas respondan con rigurosidad y con compromiso a su tarea. El segundo tema cultural tiene que ver con que más allá de unos sujetos violentos o que son los actores que generan esta violencia, es toda una sociedad la que está generando unas microviolencias que conducen finalmente a las violencias de las que no queremos repetición alguna. Hay que hacer un cambio estructural de la sociedad, hay que formar a toda la sociedad en un cambio de pensamiento, en un cambio de paradigma, en un cambio de concepción entre la relación hombre-mujer, entre empoderar mucho más el concepto de equidad de género, y ahí tenemos una labor importantísima. Nosotros desde la Secretaría de Cultura venimos reflexionando sobre eso y estamos construyendo, diseñando una escuela de nuevas masculinidades que nos permita trabajar ese tema no solamente con nuestros estudiantes y maestros, sino con la sociedad en general, porque el cambio tiene que darse desde allí. Tenemos una serie de micromachismos que son sumamente cotidianos para todas, que todas, no creo que haya mujer alguna que no se haya enfrentado con el machismo, ni siquiera con esos micromachismos que están todos los días, a todas horas, en todos los espacios, y que es necesario empezar a reflexionar de manera autocrítica como sociedad, que esas pequeñas acciones, esos pequeños hábitos llevan consigo una percepción del mundo que no nos permite avanzar equitativamente como sociedad. Entonces, ahí tenemos una tarea también de formación cultural, formación de sociedad. Natalia, no sé si nos puedas contar algo de lo que te has encontrado en el trabajo con comunidades y líderes, de cuál es el nivel de persistencia y prevalencia de los problemas de violencia hacia las mujeres en estos contextos, y bueno, brevemente, cómo también se tramitan desde los contextos comunitarios estos problemas. Bueno, a mí me parece muy importante estos espacios, ¿sí? Estos espacios donde se miran diferentes perspectivas y más en momentos coyunturales tan importantes, ¿sí? En donde debemos escuchar no para responder, sino para comprender, ¿sí? Siendo empáticos con aquellas situaciones, ¿sí? Entonces, cuando uno va a las comunidades, muchas veces les falta mucha participación, ¿sí? Pero cuando uno habla con los líderes y se sienta y habla con ellos y entra en esa empatía, ellos entran en confianza y hablan, y allí se pueden comunicar y comprender diferentes perspectivas, que es lo que estamos haciendo aquí, que es sumamente importante para la toma de decisiones sobre protocolos de atención para la violencia, ¿sí? Entonces, cuando uno se acerca a las comunidades, sabemos que la violencia no tiene estrato social, la violencia no tiene edad, la violencia se presenta en todas sus esferas, y la idea es mirar varias perspectivas para poder tomar las decisiones más asertivas, ¿sí? Generalmente sí temen mucho a no hablar, porque esos protocolos de atención o de pronto se demoran
o no se ejecutan como se espera, ¿sí? Entonces nos falta trabajar en ello, pero también por parte y parte acudir y creer, ¿sí? Empoderar a aquellas personas que no creen, que no, yo para qué voy a ir a hablar si eso no va a funcionar, ¿sí? Es empoderarlas y decir, sí sirve, ¿sí? Sí, esto puede funcionar, pero no dejemos de hacerlo, porque si lo dejamos de hacer, entonces, ¿cómo vamos a poder ejecutar esto? ¿Sí? Y acompañar a las personas. Entonces, es por parte y parte, ¿cierto? Desde las instituciones hacer un seguimiento y un acompañamiento a estos casos desde un trabajo interdisciplinar de lo que se deba hacer para acompañar, y también desde las personas que necesitan, las mujeres y todas las personas que están siendo violentadas, en hacer como uso de lo que hay, ¿sí? Me parece importante resaltar que en ese proceso de empoderamiento las organizaciones feministas han hecho un trabajo fundamental desde hace ya varias décadas en esta ciudad, y gracias a ese trabajo también las mujeres no nos desalentamos de denunciar, pese a las dificultades, pese al aislamiento en que viven algunas. Ese ha sido un trabajo minucioso, dedicado, a veces muy experimental, porque los protocolos se están construyendo todavía desde las organizaciones y desde las entidades también. Creo que es fundamental también pensarnos en términos de la política, como decía ahora nuestra gestora social, porque es un marco de acción que tenemos y que ha sido construida de manera colectiva con las organizaciones. Yo quisiera saber desde las organizaciones también, pues como qué propuesta de agenda nos queda con este contexto y en el marco también de la política. ¿Qué nos estamos pensando? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cómo nos vamos a articular con las entidades para reforzar este trabajo, también reconociendo como esta voluntad que hay de trabajar para y por nosotras? Bueno, pues decir que desde las organizaciones de mujeres fue un avance importante la política pública de equidad de género para la mujer de Pereira. Decir que no solamente es la política por la política, sino que eso requiere un montón de actividades, de acciones, de estrategias para que realmente pues funcione y sirva. No es fácil porque hoy es un mandatario, mañana es otro, la política lleva muchos años, hay contratistas, hay funcionarios, ese diálogo siempre es complejo para las organizaciones. Y yo me atrevo a decirlo así porque llevo 10 años en esto y entonces he visto pasar durante los 10 años varios funcionarios y contratistas, y es iniciar el nuevo diálogo. Unos con una voluntad política más que otros, porque eso también es claro, o sea, no para todo el mundo es del mismo interés los mismos temas, eso es de allí también. La agenda, por supuesto, sigue siendo la de la ruta, particularmente también desde sus proyectos que tienen, de los ODS, de mirar también la incidencia con datos y todo esto, seguir pues como haciendo el proceso en la institucionalidad, seguir participando del Comité Interinstitucional de Violencias contra las Mujeres, seguir atendiendo a los llamados que la misma institucionalidad nos hace. La ruta es una organización, y lo digo como ruta, hay otras que quizás no les interese, no están de acuerdo, pero la ruta es una institución, una organización que ha dialogado históricamente con la institucionalidad, eso no es nuevo, desde Sonia Pachón y desde Estela Brand. Estela Brand fue la creadora de las comisarías de familia, entonces desde eso, que son nuestras mayoras y que nos han llevado a Gina y a mí también en este proceso, mi compañera de la ruta, pues que no está hoy acá. Entonces es una organización que históricamente ha dialogado con la institucionalidad y se pone de acuerdo con la institucionalidad, y también cuando hay que estar en desacuerdo, pues hay que estar en desacuerdo. Pero decir que la apertura está, entonces la agenda viene, digamos, también en esa vía, en erradicar todo tipo de violencias contra las mujeres también desde la pedagogía que se hace a través de diversas estrategias como la Escuela Feminista Guadalupe Zapata,
que fue una escuela que creamos viendo la necesidad en Pereira de que se trataran los temas feministas y de género desde la cotidianidad. Pues siempre decíamos, estamos hablando los mismos y las mismas del feminismo, y eso es como una teoría por allá toda elevada que no logra llegar a los estudiantes, a los jóvenes, a las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes, pensando un poco también en lo de las nuevas masculinidades, ¿cierto? Porque el tema de género, el tema de las violencias contra las mujeres no es solamente un asunto de las mujeres, es un asunto que incluye también las masculinidades. Las mujeres a veces criamos hombres machistas, o muchas veces los criamos. Incluso a los novios. Incluso criamos novios machistas también, porque llegan como unos bebés y nosotras lo permitimos. Entonces, todas esas cosas hay que comenzar a trabajarlas, y la escuela dentro de la agenda política de la ruta es un escenario importante. Ya en la pandemia comenzó a ser virtual, ya la virtualidad también va cansando, entonces ya no es cada 8 días, sino cada 15 días, pero no desfallece también la intención de la escuela de seguir formando y de seguir haciendo pedagogía y de seguirnos formando nosotras. El feminismo y pensar en estos asuntos del género no es teóricamente decir tengo un posgrado en género o yo soy feminista porque soy feminista, sino que eso implica cuestionarse muchas cosas de la vida cotidiana y del quehacer de uno, principalmente parte de uno, y no porque Erika diga que es feminista le fue muy fácil decirlo 10 años después, o no porque yo sea feminista no tengo prácticas quizás machistas con mi pareja, seguramente las tendré, pero es ese cuestionamiento constante. Entonces también la agenda política de la ruta pues va encaminada a pensarse y a desestructurar o a desnaturalizar todos estos micromachismos y todas estas prácticas machistas, pensándolo en la comunidad. La ruta, pues ahorita no lo dije, pero la ruta trabaja con mujeres de Finlandia, de Montenegro, trabaja con mujeres de Supía Caldas, de Río Sucio Caldas, de Quinchía Risaralda, de Dos Quebradas. Entonces, digamos que tenemos un accionar político importante para seguir trabajando con las mujeres, y trabajamos con nuestras compañeras también, porque el trabajo del movimiento feminista no es solo, ¿cierto? La ruta se piensa una agenda también en colectivo. De nada me gano yo venir y pelear acá, si digamos en el comité interinstitucional donde también está Ana, pues Ana no está, ¿sí? Pues no tendría sentido hacerlo nosotras sola por nosotras sola. Y también la movilización social, pues la ruta se llama ruta precisamente porque se moviliza a los lugares donde el conflicto armado afectaba a las mujeres de manera significativa. Ya yo creo que llevamos alrededor de 20, 25 movilizaciones. Entonces la movilización social, sí, los plantones, estar en las calles, divulgar lo que nos pasa, siempre será la vía política para nosotras. Y finalmente también seguir insistiendo en la creación de la tan anhelada Secretaría de la Mujer. Ese siempre va a ser una bandera política del movimiento de mujeres, porque entendemos los esfuerzos, valoramos los esfuerzos que se hacen desde la institucionalidad, pero también siendo sinceras, si en la arquitectura institucional no hay una secretaría para las mujeres, va a ser muy difícil el asunto de los recursos, va a ser muy difícil el asunto de tener un personal que no solamente se dedique a varios programas, sino que solamente a nosotras. Es decir, en la arquitectura institucional hablar de un proyecto o hablar de iniciativas es en la jerarquía más baja de la arquitectura, ¿sí? Eso pues el movimiento de feminista y el movimiento de mujeres siempre lo ha exigido. Entonces desde siempre, y seguirá siendo hasta que no la tengamos, una bandera importante, y es la creación de la Secretaría de la Mujer, tanto en Pereira como en la gobernación de Risaralda. Bueno, nos queda tiempo para una intervención más y para el cierre de la gestora y la secretaria. Bueno, gracias, Novia. Pues hablando un poquito de la red, y así como la ruta, nosotras también hemos estado abiertas al diálogo. Nosotras creemos que no es solamente en las calles con la comunidad, sino también pues esa injerencia política, ¿sí? Hacemos parte del Comité Interinstitucional y del Consejo Consultivo de Risaralda, que ese sí es de la gobernación. Por ejemplo, hablando un poco de la política pública, que fue algo que por lo cual luchamos las diferentes organizaciones feministas, nos alegró mucho que saliera, pero también creemos que siempre hay todavía margen de mejora, ¿sí?
En el tema de política pública, por ejemplo, la alcaldía o pues el municipio no tiene un consejo consultivo, que también pues es un tema que nos parece súper importante. De igual manera, como lo mencionaba Erika, la Secretaría de la Mujer, digamos que esto es como un primer paso, pero sí seguimos y seguiremos pues luchando por tener esa Secretaría de Mujer. En la política pública, pues muy importante, lo hemos desde el Comité Interinstitucional hemos estado muy atentas, muy pendientes, por ejemplo, de la patrulla violeta, pero entonces nos preocupa, pues la política pública se puede ver muy bonita, pero si no tiene los recursos pues para ejecutarse, para las diferentes actividades, pues no queda sino en lo escrito, ¿sí? Por ejemplo, con la patrulla violeta en este momento hay una, pues la idea es como que se tenga otra, se tiene pensada ya tener otra porque no puede trabajar una sola patrulla 24 horas, entonces tenemos una patrulla solo por mediodía y pues sabemos que los casos de violencia sexual no están solamente durante mediodía, ¿cierto? Ellos no tienen un horario, no dicen, bueno, esperemos que haya patrulla violeta otra vez. Pero para eso, pues lo que se está esperando es que hayan los recursos, ¿cierto? Que desde alcaldía pues se les asignen esos recursos, pero así con diferentes actividades y diferentes propuestos que hay en la política pública. De la red lo que nosotras hemos trabajado también y tratado mucho es precisamente conocer esas rutas, tanto la ruta de atención a violencia sexual, que como nos decían ahora es muy compleja, la verdad a veces las mujeres nos llegan a una comisaría de familia, me devolvieron de la comisaría de familia porque resulta que las comisarías de familia solo atienden dependiendo de domicilios y hay unas, por ejemplo, nos han pasado cosas que de la gente que vive en Cuba, mujeres que viven en Cuba, van a la de Cuba y les dicen, no, aquí no es, a usted le corresponde la del Gaitán, y pues digamos que eso ya es un desplazamiento importante, si es una mujer de bajos recursos, pues aún más, si tiene que trabajar, pues se complica muchísimo. Entonces, conocer las rutas, entenderlas para poder dar un apoyo y una guía pues, de conocimiento, tanto la de atención de violencia sexual como la de el derecho a la IVE, ¿sí? Que también es una ruta y es por lo que hemos trabajado muchísimo de todas las organizaciones feministas y pues digamos que aún más, incluso desde el año pasado con pandemia, pues fue algo que también se presionó mucho porque como nos contaba ahora Erika, pues es un tema que aún más, pues tuvo muchas más barreras. Hemos trabajado como por generar espacios seguros, por apoyo como a esa comunidad. Digamos que nosotras no tenemos una comunidad tan amplia, pues llevamos poco tiempo realmente trabajando juntas, pero lo que sí hemos querido es como generar y propiciar espacios seguros para las mujeres, para que puedan hablar, para que puedan denunciar. Muchas veces no hacen las denuncias públicas, pero nos cuentan a nosotras, tratamos como de visibilizar esas violencias, ¿cierto? Esos abusos de poder en diferentes instituciones, en diferentes, como con diferentes personas, incluso aún con, digamos que hemos considerado en algún momento aliados, ¿cierto? Entonces que nos hemos dado cuenta y pues lo que les contaba ahora un poco de la red, que no solamente es el cambio social, salir a movilizarse por el cambio social, sino que tiene que tener un enfoque de género, hemos luchado mucho por eso, porque hemos visto que aunque mucho viene como de toda esta sociedad patriarcal, pues de unos espacios en el que está muy arraigado el machismo y hay otros en los que creemos que no, pero realmente ahí sigue existiendo, ¿sí? Entonces es eso, como generar y buscar que las personas, las mujeres se sientan seguras para hacer sus denuncias, para hablar, todo lo que tiene que ver con la parte de atención psicológica, pues nosotras no la hacemos, pero buscamos como que las mujeres sientan como que puedan acceder de alguna manera, buscamos apoyo con las otras organizaciones, por ejemplo, como decía Erika, pues no estamos solas y precisamente de ahí nace también el encuentro de mujeres, que incluso es anterior a la red, que el encuentro de mujeres es un espacio en el que nos juntamos diferentes organizaciones, diferentes colectivas para propiciar un espacio seguro. Realmente el encuentro de mujeres empezó en el 2000, creo que fue el primero en el 2017 y fueron más de 300 mujeres, entonces eso fue un encuentro, pues creo que a nivel nacional no
no existe todavía y en él participamos, y para que ese espacio existiera trabajamos diferentes organizaciones que estamos de acuerdo en muchas cosas, puede que haya cosas a las que no estemos de acuerdo, pero por lo menos que nos reúne ese sentir antipatriarcal. Muchas gracias. Cuando tú dices que de pronto se quedan cortos los espacios para que las mujeres se expresen, desde la política pública en la Secretaría de Salud nosotros tenemos un programa de zonas de escucha que es en todas las comunidades, en Pereira, se hacen en los barrios y en las casetas comunales, esos son los que yo te hablaba, y hablábamos sobre todas esas etiquetas y barreras que tenemos. Entonces desde cada comunidad hay un comité de líderes, entonces allí se hacen y se abren espacios para ello. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, respecto como de algunas cositas que tú comentas que me parece muy importante tenerlas en cuenta, es que por supuesto la meta principal de nosotros desde que llegamos es, y entiendo mucho la posición de ustedes frente a que el tema de la mujer no puede ser un tema de interés del gobernante de turno, es así. Y en ese mismo sentido, pues mi invitación es a que eso es una situación que desde nuestra posición no podríamos controlar y que desde mi posición personal el ideal fuera que esta situación no se presentara, pero sí una invitación a que el mucho o poco tiempo que podamos estar, en realidad generemos acciones juntas importantes y de verdad trabajemos juntas. La política pública es para mí la prioridad porque desde el inicio llegué a decirles, muy bonita en el papel, pero necesitamos acciones reales en ella. Y en este mismo sentido se da la creación de la Oficina de la Mujer. Yo entiendo que el interés tanto de ustedes como mío es el de una Secretaría de la Mujer, pero también les pido que demos los pasos y que los vayamos dando poco a poco, pero de manera segura, y es que no significa que porque no tengamos en este momento una Secretaría de la Mujer legalmente constituida, que es uno de mis mayores intereses, la Oficina de la Mujer no tenga como meta principal la búsqueda de recursos, pero ¿saben qué es lo más importante de la Oficina de la Mujer? Que su misión quedó supremamente encaminada a entender y darle a entender y hacerle entender a todos los secretarios y a todas las personas del gobierno que todos tienen obligaciones en la política pública, que es que la política pública no es de una secretaría, que no es de la Secretaría de Desarrollo Social y que entonces allá manejan ellos los profesionales que tengan allá. Lo primero que hicimos desde la Oficina de la Mujer y con la asesora que ella estaba en este momento atendiendo una reunión de una denuncia pública que ustedes no sé si conocieron la semana pasada en redes sociales de una chica agredida verbalmente por un señor. Estamos atendiendo ese caso, ella no está acá, pero sí quiero que queden con el contacto de ella porque es una oficina abierta para todas ustedes. Lo primero que hicimos fue, como su primera misión es ir a presionar a cada secretario para responder por lo que está escrito en la política pública que tiene que cumplir y las acciones precisas que iba a generar en ese sentido. Entonces, la política pública en este momento está en un proceso de transformación y de transición del papel a las acciones. Por supuesto, las puertas están abiertas para construir con ustedes porque eso es lo que queremos. En el sentido de lo que tú hablas de la Patrulla Violeta, es un proyecto que ya tenemos y que no ha sido ignorado, y desde que conocimos la estrategia a nivel de Patrulla Violeta del gobierno departamental o del departamento, nos sentamos con el coronel que lidera el proceso, que es el coronel Falla, donde me dijo, necesitamos una Patrulla Violeta para Pereira, porque la de Risaralda no le da el tiempo, no le da el territorio. Y quiero como contarles en qué va el proceso, y es que ya desde Secretaría de Gobierno se está haciendo la adquisición del vehículo y los policías que están capacitados en esta patrulla. Es muy importante contarles que no es cualquier policía el que trabaja en la Patrulla Violeta. La Patrulla Violeta tiene ciertas condiciones y características en cuanto a los policías que la atienden, y es que tenemos una abogada, una trabajadora social y una psicóloga, porque necesitamos desde ese mismo momento empezar a tener ese lenguaje asertivo. Que estamos haciendo todo lo posible porque antes de que se termine este año, Pereira cuente con su Patrulla Violeta y con el vehículo apropiado para trasladar a una víctima, porque necesitamos es que la víctima de agresión sienta que el entorno que le estamos generando es propicio para su denuncia.
que en este mismo sentido y revisando todas las falencias que hay en el sistema, detectamos las falencias que hay desde las comisarías de familia o las quejas que hay de esas comisarías, que esto para nosotros no es un problema al que le estemos dando la espalda, y es tanto así que esta mañana, muy a las 7 de la mañana, tuvimos reunión con todos los comisarios de familia para manifestarles esas inconformidades que tenemos. Ellos manifiestan razones o argumentos de ciertas cosas, pero sin embargo las situaciones y las falencias de las comisarías de familia ya hacen parte de nuestro plan de mejoramiento, tan así que lo primero que decidimos es que necesitan una remodelación en su misma infraestructura. No puede ser que se trabaje en esas condiciones y que en esas condiciones se atiendan a mujeres que llegan a denunciar. Y ellos mismos expresan, es complejo ofrecer un buen servicio cuando yo, una mujer que tiene que estar 3, 4 horas sentada en un proceso, en una audiencia, ni siquiera tengo sillas apropiadas para recibirla. Y que en ese mismo sentido estamos trabajando en el entorno global de la mujer, en su bienestar, pero también en la mujer que llega con sus hijos porque está siendo víctima de violencia. Entonces quería contarles que desde esta mañana se formuló que desde infraestructura vamos a realizar unos cambios importantes, que desde la queja de que no tienen los recursos tecnológicos para atender las denuncias, estamos haciendo y vamos a empezar a hacer un plan de acción importante en dotar estas comisarías, pero que asimismo en la conversación, además de recibir todas sus quejas o las necesidades que tienen importantes para prestar el servicio, les exigimos de que ya es momento de empezar a prestar un servicio con calidad humana. Y tan así es que dentro de la patrulla violeta de Pereira queremos incorporar un comisario permanente. Y es un comisario que en el momento en el que la mujer denuncie y la policía vaya a atenderla, la policía de la patrulla violeta, pues precisamente desde ahí se recepcione la denuncia por parte de un comisario que esté permanentemente en esta patrulla. Entonces, realmente estamos viendo todas las problemáticas y realmente estamos trabajando en ellas. Y desde la perspectiva de la Oficina de la Mujer, además de hacerle vigilancia, estamos encontrando y buscando los mecanismos y la forma de gestionar recursos importantes para las mujeres en Pereira. Que no, por no tener una secretaría, no significa que no estemos velando por el compromiso de cada secretaría en direccionar ciertos recursos para proyectos que están enfocados en equidad de género. Y que más allá de ir con el cumplimiento de la política pública, que es muy esencial para todas, pues necesitamos hacer más allá de eso, ¿cierto? Porque los retos no están únicamente plasmados en la política, sino que detrás de esto viene un tema social muy importante que necesitamos empezar a generar acciones en torno a él. Secretaria, ¿y usted qué nos cuenta de los programas de la Secretaría de Cultura en torno a En eso? primer lugar, yo quisiera primero reconocer el trabajo que ustedes como líderes feministas están haciendo, es muy importante, lo digo como mujer, como ciudadana, pero ahora también desde este cargo siento que ustedes hacen un papel muy importante, están jalonando un cambio que no podemos dejar de reconocer. Invitarlas a que trabajemos articuladamente, como lo ha dicho la gestora social, invitarlas porque aquí hay una reflexión que se está haciendo desde la institución, desde la alcaldía, una revisión de todos los protocolos, una revisión de todas las acciones, invitarlas a que trabajemos de manera articulada en estas dos líneas, una, en fortalecer la ruta de atención, que implica no solamente el apoyo psicológico, sino que la denuncia llegue a la Fiscalía, que se inicie el proceso de investigación y de penalización sobre los casos que necesitamos sean sancionados con todo el rigor. Ahí estamos comprometidos a que esto se haga, que se fortalezca esta ruta. Necesitamos de ustedes también como líderes de opinión para que fortalezcamos esta información. Y lo segundo es la formación que necesitamos hacer a la sociedad, la formación a toda la ciudadanía, la reflexión autocrítica que tenemos que hacernos como ciudadanos en el ejercicio que estamos haciendo frente a este tema de la equidad de género, ¿sí? Que cuál es nuestro compromiso cada uno desde nuestras casas, desde nuestras familias, desde nuestros trabajos, desde nuestros escenarios educativos, qué se está haciendo, porque allí es donde realmente se construye el cambio, desde ahí,
no solamente desde el linchamiento público, que entiendo hoy en día se volvió como el escenario casi que exclusivo por donde están pasando las denuncias, pero tenemos que fortalecer que la denuncia llegue a otras instancias y se fortalezcan todos estos procesos de formación ciudadana. Así que desde parte de la Secretaría estamos muy atentos y muy dispuestos a trabajar en conjunto. Yo quisiera, qué pena pues como excederme en la intervención, pero sí quisiera compartirles dos temas importantes. Primero, en cuanto a lo que dice la secretaria, que es muy importante que nosotros y ustedes como líderes feministas, las redes sociales entendemos que son un medio de comunicación que se presta para todos los ciudadanos, pero necesitamos que esas denuncias de redes sociales lleguen y se conviertan en un caso legal. Y entonces en ese sentido les pedimos mucho acompañamiento. Y también quisiera compartirles el contacto tanto de la asesora para la oficina de la mujer, porque es una oficina que está abierta para sentarse con ustedes, para reunirnos con ustedes, para escucharlas, para que empecemos a construir los proyectos de mujer juntas. Esto no es una oficina que se da de espaldas a las necesidades de las mujeres. La asesora para la oficina de la mujer en la alcaldía de Pereira se llama Carolina Palacio. No sé si puedo dar el número acá. Su teléfono es 311-218-6867 y está dispuesta en todos los temas. No estamos amarradas al tema de seguridad de las mujeres, al tema de denuncias, sino también a la construcción de proyectos. Y el teléfono, en este momento nosotros estamos en la estructuración y la compra del vehículo para la patrulla violeta que va a atender únicamente a Pereira. Sin embargo, es importante destacar que la patrulla violeta actual del departamento de Risaralda atiende los casos de Pereira y me parece importante las líneas de atención. Línea nacional, la 155 que la conocemos, la de la Policía Nacional que es la 123 y la patrulla violeta o los patrulleros que están en ella, el teléfono es 316-481-9507. Estas son herramientas muy importantes para el acompañamiento que ustedes realizan a las mujeres. Bueno, muchas gracias a todas. Este es un espacio fomentado por Secretaría de Cultura de Pereira y por la Oficina de la Mujer. Esperamos que no sea la primera vez que nos encontremos ni la última, más bien que no sea la última porque es la primera, perdón. Porque creo que se necesita seguir trabajando. Esto es como un espacio inicial para contarnos qué hacemos, en qué estamos, pero como vemos quedan muchos temas, el tema de la seguridad económica de las mujeres y su independencia, el tema de las oportunidades de educación, de la protección de nuestros derechos y de nuestras libertades. Entonces quedan muchas cosas por conversar y queda abierta la invitación, seguramente a través de la emisora se seguirá propiciando. Y también tengo entendido que hay un podcast que se está haciendo con las organizaciones que se transmite permanentemente desde la emisora cultural, que también es un medio para trabajar en pro del cumplimiento de las políticas públicas. Está al servicio de ustedes y de otras organizaciones, obviamente. Entonces, muchísimas gracias de nuevo. Pereira, ciudad moderna, inteligente y para la gente. Gobierno de la ciudad. Más infraestructura, más seguridad, más educación, más movilidad, más salud y más bienestar para los pereiranos. Gobierno de la ciudad, Pereira.